Hola, bienvenidos. Este es un canal que se llama Spoiler Alert. Su nombre lo dice. Aquí por lo general nos vamos a estar refiriendo a películas cuyos argumentos ya son bastante conocidos. Eh, Deseo que tenga algún tipo de utilidad más que um, cualquier plática pueril. Me parece a mí que muchas personas cuando dan cuenta de alguna historia que se les ha ocurrido o que les ha sucedido, a veces llegan a la conclusión de que podría convertirse en una verdadera película. Ahora bien, deseo hablar sobre lo que viene siendo el modelo más tradicional de estructura de historia de guión cinematográfico. De todas maneras deseo advertir que hay un hay un libro de Richard Walter que se llama Screenplay Writing, es como escribiendo para el cine, que dice: bienvenido al esquizofrénico arte de escribir guiones cinematográficos, porque es al contrario de una novela que cuando es leída es una obra de arte completa, o una obra de teatro que con la puesta en escena se considera una obra de arte completa. El guión cinematográfico pues va a ser una obra de arte completa hasta que se haga la película. Y hay una gran cantidad de las películas que se proponen que no llegan a realizarse. Hoy en día, sin embargo, al contrario de hace muchos años, es mucho más accesible para un particular, tanto por los apoyos que se dan como por la tecnología. Como por ejemplo hace 3 o 4 años la ganadora del Festival de Morelia fue Oso Polar, que fue una película que se hizo con iPhone. Por lo general el de la última generación es el que se usó y en aquel momento, la última generación de aquel momento. Y ha habido cineastas como Ridley Scott y Steve Soderbergh, que entiendo que David Lynch también, que han hecho algunos cortos en iPhone. De todas maneras, siempre es posible, si lo importante es contar historias, pues están las más tradicionales, que es la de YouTube. Eventualmente veríamos la forma de hacer entrevistas con personas que nos hablen sobre los apoyos que hay de parte del gobierno, que al parecer cada vez han ido desapareciendo más y más. Uh, Había un artículo del 226 que permitía que un pequeño porcentaje de lo que era la declaración anual de una compañía fuera usado para producción cinematográfica, pero al parecer ya se modificó tanto que ya no se hizo nada. Pero hubo por ahí algunas películas como Nosotros los Nobles o Rescatando al Soldado Pérez, que se hicieron con ese criterio, y antes no había sido posible. De todas maneras, vamos a ir descubriendo todo esto, todo lo que está relacionado. Yo también estoy aprendiendo, tomé un curso de guión cinematográfico. Y bueno, pues quería comentar que en 1979 Sid Field escribió su libro Screenplay, que textualmente traducido es guión cinematográfico. Y este lo aplicaba lo que era el famoso método de Aristóteles de planteamiento, desarrollo y resolución, pero más enfocado hacia el cine. En 1992 Christopher Bowler
hace un esquema de 12 pasos, sintetizando el esquema de 17 pasos que había establecido Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras. Joseph Campbell había sacado ese libro en 1949 y él había llegado a la conclusión de que las historias que perduraban tenían una serie de constantes, y desde las historias de las deidades, pasando por la literatura griega y de varios países, desarrolló lo que se conoce como el viaje del héroe. Había establecido 17 pasos, y Christopher Bowler en 1992 decidió sacar su libro El viaje del escritor, en que perdón, estaba más enfocado hacia lo que era el cine. Entonces, ¿por qué le había dado el nombre de El viaje del héroe Campbell? Pues más que nada porque como él había estudiado literatura más antigua, que muchas de las narraciones originales pues eran precisamente, por ejemplo, no sé, Hércules, vamos a decir, y personajes que realizaban hazañas y de alguna manera hacían cosas heroicas. Entonces se dio en llamar así, aunque de alguna manera se puede decir que el personaje que sea, aunque no salve a nadie, se va a entender como que es el personaje principal de una obra o de una película. Hubo, por lo mismo de que había una serie de cosas, por ejemplo, Bowler estableció lo que es reflejando ya el esquema de Campbell, el tipo de cosas que conservó, pues es el mundo ordinario, muchas veces un tanto aburrido, en el que vive el personaje principal. Y luego pasamos al mundo especial. Y por ejemplo, había un paso que se llamaba, después del lo que se llama el paso del cruce del umbral, había uno que se llamaba En el vientre de la ballena, que pues hay un precedente bíblico en Jonás, pero lo tenemos en Pinocho también. Sin embargo, tendría que ser reinterpretado simbólicamente en muchas otras obras como el momento más peligroso. Y hay una parte en ese mundo ordinario y el mundo especial estaban divididos en 4 etapas, que era la separación, el descenso, que no tendría que ser interpretado textualmente como descenso. De hecho, podía ser que tuviera un ascenso el personaje socialmente en esa parte que se llama el descenso, pero así se conoce esa parte. Luego, iniciación, que es cuando deja la vida anterior y empieza una nueva vida el personaje. Y al final el retorno. El retorno muchas veces es el punto, se regresa al punto de inicio, y es esta estructura circular muchas veces corresponde al cuento de hadas. Y pues de hecho viene siendo uno de los modelos comunes de Hollywood desde el momento en que después es la industria del escapismo. Por eso es que no es raro que el cine europeo, que es más propenso a lo que se conoce como cine de autor, que no está tan interesado en hacer feliz al espectador, prescinde ese último paso. Nada más hay separación, descenso y iniciación. Y hay ciertos elementos, como por ejemplo lo que se conocía antes como ayuda sobrenatural. Precisamente vamos a contrastar los elementos de 3 películas que son Star Wars, Harry Potter y El Señor de los Anillos,
que son muy similares y cómo es que contrastan con sobre todo con los primeros dos pasos, que es la invitación a la aventura y la negación a dicha invitación, cómo es que contrasta con historias más reales. Y por ejemplo, en un principio pusimos a la película de Coco porque ahí queda completamente marcado lo que es el mundo ordinario y lo que es el mundo especial. Y por ejemplo, igual y en el retorno tenemos lo que se conoce como el regreso con el elixir, que era prácticamente el último paso del modelo de Campbell, que pues, ponemos que por ejemplo Miguel en Coco regresa con la canción de Recuérdame y se la canta Coco y se solucionan una serie de traumas de la familia y la vida queda mejorada, que muchas veces es la conclusión, sobre todo de los cuentos de hadas o de las películas de Hollywood, que típicamente nada más buscan entretenerte un rato y que te la pases bien un rato, ¿verdad? Y pues nada, entonces tenemos Coco, Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos. Tenemos de las realistas, al menos en teoría, con tramas realistas, tenemos El Padrino y La Lista de Schindler. Entonces vamos a comenzar.